30 minutos, con Marc Luque. Muy buenas a todos, bienvenidos a esta tercera edición de En 30 Minutos. Como ya habréis visto en anteriores programas, hemos tenido el placer de hablar con figuras como Lluís Gavell o el portavoz de Riders por Derecho, y en esta ocasión no íbamos a ser menos, ni muchísimo menos, y hablamos con una gran figura del movimiento sindical y el movimiento obrero. Nada más y nada menos que tenemos hoy en 30 Minutos, en el Jacobino, a Marcel Camacho. Bienvenido, es un auténtico honor tenerle aquí. Muchas gracias. Mucho piropo, pero vamos bien. En primera instancia, nosotros, suelo hacer una pequeña descripción de lo que es el invitado que traemos al programa, pero creo que en esta ocasión no hará ni falta, simplemente con observar su apellido, creo que lo dice, sus dos apellidos creo que lo dicen prácticamente todo, y me gustaría empezar la entrevista de una manera un poco anómala o distinta, preguntándole cómo se describiría a sí mismo. ¿Quién es Marcel Camacho? Hombre, pues no lo sé. No es fácil de definirse uno a sí mismo, ¿no? Porque uno a lo largo de la vida va siendo diferentes aspectos, ¿no? En mi caso, yo, pues cualquiera que conozca la historia de mi familia, de mis padres, y pues sabe que pues yo nací en esa familia y en mi ámbito de vida y de principio en los orígenes fue pues esa misma, una lucha sindical, política, una lucha por las libertades, y eso ha determinado toda la vida para mí. Quiero decir que además lo ha determinado gustosamente, quiero decir que yo no en ese sentido, hay mucha gente que habla que es hijo de, y por lo tanto eso como que condiciona. En mi caso no, en mi caso nosotros fuimos como una familia que se defendió de unas circunstancias muy difíciles, y eso nos ha a todos marcado profundamente, y además nos ha situado en una forma de vivir y de pensar también profundamente, con la cual coincidimos plenamente y hemos participado de ella activamente y gustosamente. Por lo tanto, yo soy una persona pues entregada a la lucha, en carácter general, lo mismo que ha sido mi padre y mis abuelos, y en ese sentido. Hacía usted hincapié un poco en lo que fue su infancia. También me gustaría preguntarle por ella, ¿cómo fueron aquellos inicios, digamos, de lo que es su transcurso vital en una situación tan compleja para el país y especialmente para su familia? Bueno, yo no recuerdo cuáles fueron los inicios. Yo siempre he estado en el mismo meollo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando yo tenía escasos meses, un año o 2 años, en los brazos de mi madre iba a las puertas de las prisiones, esta vez en ese momento en Orán, en Argelia, porque a mi padre, incluso en la emigración, en el exilio, pues de vez en cuando le detenían porque él trabajaba y hacía acción de carácter política y sindical, lo hacía para el interior de España, en el momento todavía, en ese momento estaba toda la represión, se había evadido de los campos después de la guerra civil, y allí trabajaban de cara al interior, en general, de cara pues a las actividades de propaganda y demás. Y con eso, por esa razón allí en Argelia, en Orán, le detuvieron varias veces, y yo en esas ocasiones, pues allá que iba en los brazos de mi madre a visitarle o bien a las cárceles o bien a las comisarías, a algunas que otras comisarías, ¿no? Después ya el retorno a España pues marcó mucho más definitivamente, porque yo cuando regreso aquí tenía 5 años, pero a mi padre le detienen en el año 67 por primera vez, ¿no? Y a mí me detienen en el año 69. O sea que en el año 69 yo con 16 años ya estaba en la lucha sindical estudiantil del Instituto San Isidro, y allí nos detuvieron a un montón de chavales con 16 años y nos estuvieron 13 días en los calabozos de gobernación, y después de esos 13 días pasamos 3 meses en la cárcel de Carabanchel, y en esos 3 meses estuve 3 meses con mi padre en la cárcel. Así que cualquiera se puede imaginar que aquella pelea frontal contra el fascismo, el franquismo, ¿no? Pues nos condujo a tener esas ideas y además a esa lucha por la libertad paralelamente a lo que hacíamos aquí, ¿no? Entonces esa es la infancia
infancia viene determinada por esa circunstancia, la adolescencia mía viene determinada también por esa lucha en el sindicato de estudiantes que había en aquella época, que se llamaba Unión Democrática de Estudiantes de Enseñanza Media, en la clandestinidad y por aquellas detenciones. Después en la universidad, que yo pasé por la universidad también, exactamente lo mismo, y al final de ahí fue una serie de conjunción de datos no constante. Que realmente en mi infancia viene determinada por toda esa situación. Y bueno, pues es un periodo histórico muy intenso. Claro. La verdad que me salió una ligera sonrisa a medida que iba contestando, porque la verdad que es increíble lo que muchos realizasteis en su día y la batalla que plantasteis a un régimen pues, cruel, sanguinario y vamos, no hay palabras tampoco para calificarlo, el daño que hizo en nuestro país y que existieran figuras, digamos, comunes que quisieran plantar batalla a lo que era un régimen de este tipo, la verdad que honran a uno mismo y le hacen sentirse orgulloso de pertenecer a este país. Y dicho esto, me gustaría también preguntarle por, supongo que normalmente siempre le preguntan por la figura de Marcelino como es normal, es una de las figuras para mí y yo creo que para todos más importantes del sindicalismo español, prácticamente se podría decir que encarna todas las luchas del sindicalismo español hasta el día de hoy, del movimiento obrero, pero también me gustaría hacer algo de hincapié en la figura de su madre. ¿Cree usted que a veces los medios la han considerado como una figura complementaria a Marcelino y no como una figura totalmente independiente? Es decir, que no han contado de alguna manera el relato adecuadamente, en el sentido de que ella era una mujer que realmente mantuvo una lucha, que no era complementaria para nada y que fue una defensora del feminismo a ultranza. Hombre, el tratamiento de los medios está condicionado por una transversal de género que recorre toda la sociedad, ¿no? Y entonces aquí no fue menos, no lo fue menos. Pero aún así, aún siendo así, mi madre fue, digamos, a ese nivel tratada pues como todas las españolas, ¿no? Todas las mujeres, ¿no? Se las trataba casi siempre, no casi siempre, sino siempre diría yo, como la mujer de, ¿no? Y de hecho, históricamente, las grandes figuras, las grandes mujeres de nuestra historia todavía quedan por llevarlas al lugar que le corresponde en esa historia, ¿no? Todavía nos queda por hacer ese ejercicio, ¿no? Y además, junto con ese ejercicio, desde luego también queda pendiente que el hombre, el varón, ¿no? Pues se adapte y tome conciencia de todo este problema. Claro, cuando se hace el tratamiento histórico, cuando uno va a mirar la historia, a cada persona le corresponde un papel distinto. Por eso Marcelino Camacho tiene un papel en la historia porque fue Marcelino Camacho y tuvo esa vida, y Josefina Samper tiene su papel porque fue Josefina Samper y en la vida tuvo también una gran participación. Y su participación la participación de mi madre en realidad es muy similar a muchas otras, de mi padre, ¿no? Pero mi madre empezó su batalla ideológica y política por defensa de la sociedad más justa en general, pues a los 14 años. Y eso fue en Orán. Y entonces, o sea, una persona muy dedicada a eso y muy concienciada además políticamente. Ella milita desde esas fechas en el Partido Comunista Español, pero en Argelia, en ayuda y solidaridad. Mi madre va cuando llega los primeros exiliados, porque mi madre era emigrante, o sea, estaba en la inmigración española en Argelia, en Orán, porque su padre era minero, que había ido antes de la guerra, ¿no? Y vivía allí. Y cuando ya llegan los refugiados españoles en las últimas salidas desde Alicante y demás, en los barcos que huían ya del franquismo que avanzaba, pues ahí llega el Stambro, que es uno de los famosos barcos que llega y tiene allí pues toda una actividad de solidaridad. Ella en una barca va llevándoles comida al barco que les tenían aislado allí, les tuvieron un mes al frente del puerto, no dejaban entrar, eso los franceses, ¿no? En aquella época pues les dejaron ahí abandonados
Y entonces ella, siendo muy pequeña, pues va a echarles, a llevarles comida y alimentos y medicinas. Pero antes de todo eso es que en todo ese periodo de la guerra, por ejemplo, allí en Orán, son cosas que se conocen poco, pues huían la gente, no solo huían en el Stambrook y demás de la guerra, ¿no? Sino en pequeños barcos pesqueros, iban llegando pequeños barcos pesqueros y entonces los pescadores les traían desde España, ¿no? De manera clandestina. Toda esa gente había que buscar refugio y demás. Otros llegaban por su cuenta evadidos, como mi padre, andando por las montañas, y a toda esa gente había que ayudarles. Y fíjate, por ejemplo, te cuento una anécdota que mi madre, siendo muy pequeña, organizaron un grupo de chavales del barrio y nosotros allí en Orán vivíamos en la zona árabe, ¿eh? No vivíamos en casas como los colonos franceses, en casas de pisos en el centro y demás. Vivíamos en los arrabales, nosotros los españoles en general, ¿no? Y vivíamos junto con los árabes, los mismos patios y demás, ¿no? Y entonces hicieron una especie de grupo de chavales que tocaban el tambor con unas latas que se habían juntado para anunciar que la policía venía a hacer redadas para coger a los sin papeles de ese momento, que eran los republicanos, los escondidos. Porque si los cogían los franceses, los metían en la cárcel y los llevaban a los campos de trabajo en el desierto. Entonces ella salía con el tambor, tocaban y hacían esa actividad y tenían nada, y además iban por todos los comercios pidiendo comida y lo que les dieran para poderles ayudar, ¿no? O sea, todo eso a los 14, 15 años de mi madre. Pues, después mi madre, cuando vuelve aquí, ya volvemos aquí con mi madre, no solo está con mi padre para que ayudara en las cárceles y demás, y llevarle la comida, que había que sostener aquello, ¿no? Sino que luego además desarrollan un movimiento de solidaridad con los presos y por la libertad. Y van desde los obispos hasta toda la gente de derechas que había del franquismo a pedirles ayuda y solidaridad a aquella gente que eran no tan franquistas, ¿no? Y además a reivindicar un posicionamiento para que tomaran posición para pedir la libertad de los presos. Generó un movimiento de mujeres de presos políticos, también generó un movimiento feminista. El movimiento feminista nace de esas luchas, ¿no? El movimiento democrático de mujeres. Y mi madre pues está también en toda esa actividad. O sea que ella ahí tiene una actividad muy fuerte que le llevó a estar y ser detenida unas cuantas veces, ¿no? O sea que, pero ella trabajando ahí y no teniendo, siendo ni tan conocida ni tan nombrada en aquel periodo como mi padre, muy distinta, pues llevó una contundente lucha como otras muchas mujeres feministas o menos feministas, trabajadoras o amas de casa que se decía en ese momento, por la lucha por la libertad, y eso pues, un esfuerzo enorme. Fueron 10 años muy duros, eso, bajo la dictadura y en la cárcel, ¿no? Y por las cárceles, y ella lo tuvo que llevar adelante. Mi madre era el salario real que llegaba a la casa en aquel periodo, sobre todo al principio, y era pantalonera, de todo para poder ganar la vida y sacarnos a nosotros adelante, ¿no? Y fíjate cómo sería la cosa, que a pesar de todo eso, del esfuerzo que haría, que tanto mi hermana como yo pudimos estudiar, todos estudiando y medio trabajando, y trabajando lo que podíamos, y aún así consiguió que sus hijos pudieran estudiar en la universidad, ¿no? Entonces imagínate el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, pues, no. Sintetizaba, yo creo, a la perfección un poco las dos grandes figuras de su familia, sobre todo en última instancia lo hacía con la de su madre, con la de Josefina, que yo creo que a veces hablamos de los grandes relatos y buscamos grandes personajes en la historia, pero no ahondamos un poco en lo que es la batalla común, la de la gente corriente, la gente obrera como nosotros, que ha batallado y que ha hecho mucho para que a día de hoy nosotros podamos estar como estamos, que evidentemente es muy mejorable, pero que gocemos de una determinada libertad que sin la batalla de tantas personas como Marcelino y Josefina, a día de hoy sería algo impensable. Y a colación de todo esto, me gustaría hablar un poco de actualidad. ¿Cree usted que, por ejemplo, al movimiento sindical a día de hoy le faltan figuras como la de sus padres? ¿Cree que andan un poco desnortados o mejor dicho, qué cree que le sucede al movimiento sindical a día de hoy en nuestro país para que haya perdido tanto fuelle entre los trabajadores?
Bueno, vamos a ver. Lo que hay que decir de entrada, o sea, más allá de las diferencias históricas de cada momento, ¿no? Y es que cada momento en la historia tiene unas peculiaridades distintas. Y el tema es que el movimiento obrero en su conjunto, incluso pues, en lo que le corresponde a los partidos políticos, ¿no? Pero el movimiento obrero en su conjunto está muy vinculado, muy estrechamente vinculado a la situación concreta del trabajo. El movimiento obrero es un paso más allá que lo inmediato del trabajo. Y eso no hay que perderlo de vista. Si se pierde eso de vista, uno lo pierde todo. Para bien o para mal. Es decir, el sindicalismo en el momento de las comisiones obreras, años 77, en el 14D, llegó a unos niveles de movilización importantes, pero también hay que comprender que las condiciones económicas y de trabajo y de las relaciones de producción en ese momento eran unas. Ahora lo que hay que entender también es que son otras. Cuidado. Porque a veces nos lleva al análisis fácil de decir que los sindicatos, pues, que hoy no hacen nada, y no es así. Como los sindicatos pueden tener más o menos aciertos, o sea que es verdad, y pueden hacer un análisis de esa situación de forma distinta, también es verdad. Yo creo que en un momento determinado, cuando la crisis de los sindicatos, que era muy emblemática con la salida de mi padre de comisiones de la presidencia en ese momento, hubo un ataque muy fuerte contra los sindicatos. Lo que se quería era desplazar unas formas de actuar de los sindicatos y empezó un periodo distinto. Yo creo que fue una gran ofensiva del capital en general, que era la implantación del neoliberalismo en todas sus consecuencias. Pero eso pasaba por la destrucción o la domesticación de algún modo de unos sindicatos que estaban en base a una estructura de lucha distinta. Entonces, yo creo que los sindicatos se defendieron de eso de alguna manera, ¿no? Pero al final ese poderoso acción por parte de los gobiernos y demás contra los sindicatos tuvo su efecto. Y efectivamente los sindicatos de algún modo se adaptaron a esa situación nueva, ¿no? Eran los sindicatos más negociadores, había una polémica entre el que era el sindicato negociador o el sindicato de presión, ¿no? Una polémica inútil, porque en realidad toda acción consiste en presionar y luego negociar. No cabe presionar para no conseguir objetivos. Uno presiona para conseguir objetivos, más salario, más lo que sea, ¿no? Mejores condiciones, lo que sea, pero al final tienes que conseguirlos, pactarlos y llevarlos al papel para que perdure. Y luego defenderlos. Pero esa es la lucha de clases habitual, no tiene nada de novedoso. Que los sindicatos en un momento determinado aparecieran y fueran más, entre comillas, domesticados, es posible, eso ha pasado en muchas luchas, y es cierto que desplazaron a determinadas tendencias dentro de los sindicatos que eran más proclives a la presión, y lo desplazaron. Y eso se concretó en figuras determinadas como Cadre, como también Nicolás Redondo, OPT, y pasamos a otro problema. Pero, porque yo sí quiero señalar que aun siendo esto muy importante y muy traumático internamente, y si nos queden a todos en la cabeza como una referencia de que aquellos sindicalistas sí eran sindicalistas, aunque pudiéramos tener esa imagen más o menos acertada, eso no quiere decir que las condiciones no hayan cambiado. Hoy día los sindicatos no pueden movilizarse como hicieron en aquel entonces, como se hacía entonces. Fundamentalmente por una razón, porque las condiciones de trabajo han variado sustancialmente. No solo porque a la gente le hayan metido una mayor precariedad en la contratación, ¿de acuerdo? Y los jóvenes ganen lo que ganan y trabajen como trabajan en esa inestabilidad, sino porque además los modos de producción han cambiado sustancialmente, ¿no? Ya no existen aquellas grandes empresas para aquellas grandes movilizaciones y grandes asambleas. Porque yo he hecho asambleas en Radio Televisión donde había 7.000 y 8.000 trabajadores. ¿De acuerdo? Ahora eso es imposible porque ya no hay tanta plantilla. Entonces, uno llega y dice, bueno, a ver,
cómo se mueven los trabajadores si no se reúnen y no pueden reunirse en un punto de trabajo si todos están trabajando en su casa desde el ordenador. ¿Cómo consigo que el teletrabajo sea un teletrabajador en su casa, sea solidario con otro teletrabajador que a lo mejor está trabajando en Granada y no en Madrid? ¿Cómo hago que se movilice y se pongan en huelga todos ellos para reivindicar algo mejor? Todas esas incógnitas están sin resolver. Y de hecho lo que ha hecho el capital con esta nueva estructura y forma de trabajo es hacer bastante más complicadas las formas de acción sindical habituales y tradicionales, digo las tradicionales. Y por lo tanto tienen que aparecer nuevas. Pero las nuevas, de algún modo, van a tener que salir de los propios afectados. Las comisiones obreras no nacieron de la nada. Nacieron de unas condiciones muy concretas que vivía la gente concreta. Y al vivir en esas condiciones daba una respuesta para salir de los problemas. Bueno, pues esos trabajadores que están en su casa van a tener que aprender unas cuantas cosas para que al día siguiente no sean los esclavos de los tiempos de hoy y salir de esa actitud. Pero ellos mismos van a tener que ser conscientes de a dónde les han llevado en el puesto de trabajo y sus posibilidades para mejorarlo. O sea, ese proceso de contradicción y ese proceso de cambio es el que está bien. Luego, cuando analicemos el tema de los sindicatos y vayamos a dar caña a los sindicatos, ojo con darle caña con facilidad. Es una caña que efectivamente yo creo que hay que ser consciente de ella, pero lo que hay que hacer es saber y ser muy conscientes dónde está el enemigo fundamental que ha creado esas condiciones y esa situación. El enemigo no es más que el capital, que de algún modo u otro ha buscado nuevas formas de explotación y la clase trabajadora siempre va detrás de esa situación, porque son ellos los que imponen la dinámica de dónde se trabaja y cómo se trabaja. Y nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que hacer el ejercicio en este momento que hicieron los primeros creadores de las comisiones obreras. Crear nuevas formas que den solución a cómo hoy se tiene que luchar. Y eso pueden ser las comisiones obreras, pueden ser los sindicatos, o a veces son esas marchas, esos otros movimientos que van surgiendo de otro lado. Lo que todo el mundo tiene que aprender, tanto los nuevos que surjan como lo que existe, es que si todo ese conjunto no se une, no hay nada que hacer. La clase trabajadora es dividida y desunida, llamando a unos de una cosa y otros de otra, nunca alcanzará sus objetivos, ni siquiera los más inmediatos. Entonces, eso es muy importante. Y por lo tanto, eso es lo que la expectativa que queda por delante. Aún la historia hay que reconocerla. O sea, esto no quiere decir que no seamos conscientes de los errores y las batallas que hemos perdido y las que hemos ganado. Hay que ser conscientes de eso. Pero hay que saber también encontrar dónde están las fórmulas nuevas y no repetir las viejas, porque es muy posible que las viejas tampoco nos sirvan. Suscribo totalmente sus palabras. Además, creo que es bien cierto que esta sociedad totalmente individualista y esta mentalidad que a día de hoy, y que luego cuando hablemos un poquito de las elecciones de Madrid, que se ha generalizado, esto de lo mío es mío y lo tuyo también es mío, pero ¿no le parece de algún modo que si alguna crítica se le pudiera hacer a día de hoy a los sindicatos es que han obviado un poco lo que es el trabajo? Digamos que se ha apartado lo que es la insistencia en la precariedad laboral, en el trabajo, en favor de otros discursos que quizá a lo que es el obrero medio pues no le acaban de interesar o no le acaban de entusiasmar para dar inicio a una lucha sindical, para adherirse a la lucha, porque, por ejemplo, hay en determinados casos concretos, como pudieran ser, por ejemplo, los riders, y estos sí que son grandes empresas como Globo, etcétera, etcétera, que ya lo mencionamos en el anterior programa, o quizás pues, las Kellys y todas estas situaciones de precariedad absoluta, sí, que se sienten un poco como desprovistos de una representación que plante batalla al gran capital, que está ahí, que todos lo conocemos y que sabemos evidentemente cómo actúa. Pero cuando observamos a determinados sindicatos, pues quizá hablando de otros temas que no se corresponden con la realidad material de los trabajadores, algunos nos sentimos como algo distanciados de lo que podría ser un movimiento sindical que ha sido tan importante en la historia de nuestro país y que tantas veces nos hemos visto reflejados en ellos, en figuras como la de sus padres, sin ir más lejos. Bueno, vamos a ver. El problema de yo un poco antes hacía un poco referencia a eso. Yo creo que la situación es que las nuevas condiciones tienen que determinar nuevas formas de actuar. Es cierto que cuando han aparecido, que los sindicatos se les puede criticar
a lo mejor globalmente o particularmente por sectores, depende, ¿no? Que cuando han aparecido estas nuevas situaciones, ¿no? Que han ido creciendo de algún modo, situaciones de trabajo, de que se trabaja en otros sitios, que no se también por ese tipo de precariedad, no han encontrado o no han sabido, o incluso cuando han aparecido fórmulas nuevas, las han visto con celo, antes no lo hemos visto, han aparecido marchas, de repente hemos encontrado divisiones que teóricamente no tendrían por qué haber sucedido, y entonces ha habido sus contradicciones entre el movimiento sindical tradicional y las nuevas cosas que aparecen. A mí me parece que ese es el principal, hablando desde el punto de vista de los sindicatos, ¿no? El principal problema de los sindicatos es que cuando aparecen esas nuevas fórmulas, la historia de comisiones en los orígenes nos dice que, o plantea, o lo que se veía ahí, que lo que hay que hacer es darles el contenido que no tienen en origen. Pero, sin embargo, las fórmulas de acción son buenas, o pueden ser buenas. Y, por tanto, hay que llegar ahí con la conciencia de clase global, con la historia, con el peso de la historia y de la experiencia histórica en lo que a ideología se refiere, a la situación de los trabajadores, y entonces adaptar eso a la nueva situación de lo que hay. Y llevar a la gente a comprender que si está trabajando en su casa y en una precariedad enorme, no es porque él valga menos o más, individualmente valorado como gente de las empresas, no te dicen nada. Yo te pago en función de lo que tuyo y tú eres el que negocias tú y yo, negociamos tú y yo, ¿no? Y con ese cuento chino, lo que le hacen es que al trabajador concreto le separan del conjunto de la clase, de sus trabajadores, de sus compañeros. Pero el conjunto de sus compañeros es las condiciones globales de trabajo que ha puesto esa empresa. Pero si yo quiero hacer un convenio colectivo para que tenga unas buenas condiciones de trabajo, gente que trabaja así dispersa, como hablábamos antes, ¿no? Pues tengo que poder unir a toda esa gente en algún modo. Tengo que poderla unir físicamente, no se puede hacer de otra manera. Tengo que hablar con unos y con otros. Y eso lo tienes que hacer desde una organización. Una organización no es más de gente más concienciada que se preocupa por intentar sacar adelante el bienestar del conjunto de los demás. Gente que se entrega a eso, no es más que eso. No son siglas, no es un aparato que está fuera. Si yo no sumo gente dispuesta a pelearlo en lo concreto, no tengo organización, no tengo sindicato. O sea, no es que es así, o sea, se hace desde la base del sindicato. Y esa pelea concreta se hace sobre esa base de esa suma. Eso es lo que es muy difícil. Eso es lo que es muy difícil hoy en la política actual. Bastante más difícil. Entonces los sindicatos ahí, con las normas que aparecieron así, de grupos de gente que... Bueno, eso hay que sumarlo a otra historia. A sumar es que, claro, yo recuerdo aquí en Madrid, quien no lo recuerda, a la anterior presidenta, esa que pasea su perrito por la Gran Vía, ¿no? Y que para donde le sale las narices, y que además ahora vende los Goya clandestinamente, pues esa decía, se quejaba de los liberados. Decía, esos que ganan el dinero. Bueno, esa señora redujo la capacidad de acción sindical en Madrid sobre la base del ataque que hizo a los liberados en la administración y demás. Tremendo. Ahora mismo, para que encuentres a alguien destinado a una oficina de los sindicatos dividido, es que no les hay. Se lo han cargado, literalmente. Es decir, lo que hicieron fue, en realidad, bajo el esquema de que esa gente liberada no trabajaba, lo que hicieron realmente fue destruir la capacidad de acción. Era su objetivo. Más allá de quitar a un sindicalista corrupto, ¿no? Que vivía del cuento. No, ese no era el objetivo, eso era lo de menos. Ellos tenían unos cuantos corruptos viviendo de la nada, eso no les importaba. Lo que les importaba era quitar de en medio la organización, para que no pudiera haber un movimiento que en un momento determinado pudiera dar respuestas a las condiciones de trabajo y seguir en lucha. Bueno, eso es la historia. La historia se resume así. Y entonces, al final, efectivamente, ellos iniciaron toda esa campaña de deterioro que iba más allá de que pudiera haber sindicalistas corruptos, ¿no? Iba a acabar con la capacidad de la clase. Y entonces nos encontramos en una situación ahora que es de una desertización en esos sectores, en los que además hay una gran desconfianza que ha sido sembrada y ha fructificado hacia los sindicatos. Eso efectivamente hay que cambiarlo.
Porque el problema de los sindicatos no es que sean sindicatos que sean de una manera o de otra. El problema es que no hay organización de lucha. Y ya la puedes llamar y ponerle las siglas que quieras, ¿eh? Me da igual, comisiones hubo un momento determinado que no existía. Y luego existió. Y podría venir otras cosas con otros nombres y ser el instrumento de lucha adecuado, ¿no? Dice que la comisión nació de esa manera. Entonces, la clave está en que los sindicalistas de hoy o los de mañana tienen que estar muy cerca de los cambios que se producen. Muy cerca. Y luego darse cuenta que muchas de las propuestas nuevas no vienen de los laboratorios de los propios sindicatos, sino vienen de los propios trabajadores en un sitio determinado que responde de determinada manera. Y que tú tienes que ser consciente que aprovechando esa respuesta, que es la más adecuada, y como si de un laboratorio de experimentación se tratase, tú coges ese experimento que funciona y lo elevas de categoría. Y le das más conciencia y lo subes, ¿no? Eso es lo que creó la Comisión Obrera. Las comisiones obreras en su origen no las creó el Partido Comunista, que se las inventó. Fueron los propios trabajadores en cada empresa que decían, vamos a hacer una comisión y vamos a hablar con el patrón. Por eso se llamaban comisiones. Porque hacían una comisión y luego, una vez que hablaban con el patrón, resolvían el problema y se volvían para casa. Pero eran comisiones, elegían una serie de trabajadores para resolver el problema. Y eso que supo apreciar, y yo creo que fundamentalmente el Partido Comunista, esta es la forma natural que los trabajadores están adoptando para poder pelear en esas condiciones. Bueno, pues ahora pasa lo mismo. Las formas naturales de pelear ahora, con casi toda seguridad, serán novedosas y diferentes a las comisiones que en su momento respondieron de esa manera. ¿Por qué? Pues por las razones que hemos dicho antes, porque las condiciones de trabajo de cada uno no son la empresa con grandes naves, miles y miles de trabajadores que tengan las comisiones sobre su momento de origen, sino que ahora cada uno está en su casa trabajando un 30% en teletrabajo. A ver cómo y de qué manera se hace eso. Entonces habrá un nuevo tipo de sindicalismo también. Ahora, ¿qué tiene que hacer ese nuevo tipo de sindicalismo? Pues ese tipo de sindicalismo lo que tiene que hacer es comprender su propia historia. Su propia historia, asumirla, integrarla y lanzarla hacia adelante. Eso es lo que hay. Porque al final de toda esta historia, como se decía, bueno, se dice, claro, es mucho. La tarta que hay aquí en este mundo se reparte entre las rentas del capital, las de ganancia de los trabajadores. Y siempre va a ser una disputa. Lo que se lleve el patrón para comprarse sus propiedades y demás se lo acaba quitando a la bolsillo de los trabajadores y punto. Y lo que el trabajador se meta en su bolsillo, por la vía que sea, porque el patrón le pague más, o porque al final pague los impuestos que no paga, se lo está quitando el bolsillo del patrón para ponerlo en el bolsillo de los trabajadores. ¿Vale? Los trabajadores, a diferencia de la otra, es que los trabajadores somos la inmensa mayoría de los ciudadanos del mundo. Y nosotros una minoría que vive puta madre, y que va a vivir siempre puta madre, quitándole el dinero a los demás. La desigualdad en el mundo se fundamenta en eso. Se fundamenta en eso. Para que haya mayor igualdad, los más poderosos se van a tener que rascar del bolsillo. Yo hablo de los más poderosos, no hablo solo de los miles y miles y miles, o sea, de los poquitos multimillonarios. Es decir, los 15, los 20, no. Hablo de mucha más gente. Es decir, el reequilibrio de la igualdad siempre exige sacrificios, el acto generoso, solidario del que más tiene respecto a los demás. Si no, no hay igualdad para hacer un reequilibrio. Y luego eso se puede hacer de la manera que sea, más normalizada, más no sé qué, más activada, más en el tiempo, como queramos. Pero el dinero que va a los trabajadores, a la sanidad de los trabajadores, a la enseñanza para los trabajadores, que son la inmensa mayoría, tiene que salir del reequilibrio de la red. Por eso la política en cuestión. Por eso, por ejemplo, ahora, cuando se habla del sindicalismo, el sindicalismo tiene que hablar de fiscalidad. Si no habla de fiscalidad, esto nunca va a ser igual. Mira, uno de los temas claves del momento es que el salario de los trabajadores no va a ser, la parte probablemente más sustancial en el futuro, no sea lo que te paga a ti directamente en nómina el patrón, sino lo que el Estado te está dando indirectamente. Es muy posible que para muchos trabajadores y muchos ciudadanos sea mucho más el dinero que cobra por la vía de lo que le da el Estado por la diferentes mecanismos, sea sanidad, enseñanza, no sé qué, bonos, lo que sea. Todo eso que viene por ahí, para mucha gente en el futuro será la mayor parte de sus ingresos. Y para otros, porque el mundo va así, o sea, el mundo va en esa línea. Esto coincide mucho con el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico está imponiendo que la mano de obra cada vez sea menor, cada vez sea mayor la tecnología, ¿no? Ahora, es muy posible que llegue un momento determinado que para poder vivir todos los seres humanos basta con que trabaje uno de cada tres. ¿Qué hacemos con los otros dos? Bueno, pues para esos otros dos,
su renta mayor siempre será la que le dé el Estado, que en definitiva no es más que la que le está dando el que trabaja. Ese uno que trabaja está pagando a dos, ¿de acuerdo? Pero va a ser así, de manera natural. Luego, a lo mejor ese uno trabaja una hora y ese tiempo de trabajo se reparte entre los demás. Pero el mundo del futuro lo que va a hacer es que la renta social global sea una parte sustancial para la supervivencia de la humanidad. Sustancial. Porque van a trabajar mucho más las máquinas y mucho menos los hombres. Y ya está. Y va bien, ¿eh? Eso debe ser así. Debe ser así. Y el ocio será mayor, y otras cosas y demás. Pero claro, nosotros estamos en el tránsito, ahora mismo estamos en la situación de que aquellos que tienen grandes fortunas, lo que hacían era detraer todo eso para ellos y impiden que haya esa renta social que se reparte, impiden que se reparte. Así el mundo cruje. Va a crujir por muchos sitios, ¿eh? Puede crujir porque haya sitios donde haya miserias y hambrunas, puede ser porque organizan guerras, puede ser porque haya grandes movilizaciones o puede ser por los virus, da igual, pero va a crujir. Porque para enfrentarse al mundo, a la tierra, a la naturaleza, al trabajo, al poder sobrevivir, hay que hacer esa redistribución. Eso es lo que no puede resolver el sistema este. Este sistema capitalista es incapaz de resolver eso. Por eso el mundo del futuro será un mundo socialmente avanzado. No hablemos del socialismo, vamos a hablar de un mundo socialmente avanzado cuyo principal problema va a ser resolver eso. Resolverlo solidariamente, resolver esa manera. Y ahí van a caer más de un empresario por ese agujero, porque no van a poder sobrevivir en un mundo en donde les digan, mira, vale que tú ganes de 1 a 10 respecto a los demás, pero a 11 no, ¿vale? Y ahí te corto los dedos. Ahí no más. Porque si doy un paso más ahí, tengo miles de muertos por pandemias en otro lado, y eso no lo puedo. ¿Entiendes? Es un mundo que llegue a esa conciencia y que lo asuma como algo natural, pues será el mundo del futuro. Es un mundo en el que el socialismo, entendido en esa naturaleza, se ocupa de que la redistribución de la renta garantice una vida digna para todos ellos. Ese es el mundo claro, no el que tenemos hoy. Y claro, eso exige, en esa perspectiva, otra formación sindical, una perspectiva, la creación además de esa perspectiva de un mundo nuevo que puede existir, que no es el socialismo de antaño, que es otra cosa distinta, y es muy superador, que va de la mano de la tecnología, que va de la mano de mantener el sistema ecológico, que va de la mano de armonizar todo eso para poder sobrevivir, para poder sobrevivir. Porque lo que ha dicho la pandemia es que por ahí no seguir para adelante. Pero mira, fíjate con el tema de la pandemia, no me puedo mucho más, pero te dejo ahí. No, claro. Por ahí de científicos que trabajan sobre el tema de los virus hace muchos años. Y entonces me han dicho, esto no tiene salida. ¿Y tú sabes por qué no tiene salida? No por los virus, sino porque en este planeta somos ya demasiados seres humanos. Y el desarrollo que nos ha dado y esa capacidad de interrelación propicia que este sistema de virus y otras formas que aparecerán, ya de otros tipos de fenómenos físicos, es evidente, meteorológicos, por ahí, no permiten ese tipo de relación. El sistema cruja. Y para que no cruja, hay que hacer muchos esfuerzos y la renta hay que repartirla de manera diferente, ¿no? A muchos niveles. Hay que hacer un aprovechamiento más claro, hay que cambiar las formas de vivir, las formas de consumir, pero hay que cambiarlas no porque haya que joder y acabar con el capital, sino porque la tierra no permite otra cosa. Hay un factor objetivo que la gente ha olvidado, que de nuestra existencia como seres humanos ha olvidado eso. Y entonces, de repente, con el sistema capitalista ha logrado crear una mente como si fuéramos como el ser humano fuera dioses respecto al universo. Los seres humanos somos dioses del universo. Estamos aquí. Somos una parte de este caos universal, es verdad, y que nos puede afectar. Y que lo que hacemos es preverlo, defendernos, sobrevivir ahí y luchar por la supervivencia, incluso como lo ha hecho la humanidad toda. Ni más ni menos, no pasa nada más que eso, ¿no? Si no es algo más en el camino. Pero nada más. Y entonces, cualquier cosa de esta nos puede crear unos estragos enormes. Antes serán las grandes guerras, las grandes pandemias, tantos muertos no es una guerra. Que en el fondo sea lo que es, una desigualdad social, todo lo que encierra, ¿no? Pero no lo es. Entonces, el ser humano, como tal,
está obligado a repensar. Pero cuando repiense eso bien, al final va a conducir a un nuevo sistema de distribución. Esperemos que podamos reconducir un poco esto, que se ponga fin y que avancemos, como bien apuntaba, hacia una sociedad pues, en la que se pueda subsistir con dignidad. Ya no decimos vivir bien, eso sería quizás aspirar a demasiado, como decía. Pero ya para finalizar un poco y para concluir esta maravillosa entrevista, en la cual ha sido un auténtico gustazo, me gustaría hacerle una última pregunta respecto a la polémica que ha mantenido con Ayuso, porque durante el transcurso de esta misma entrevista pues, se le ha podido ver emplear en muchas ocasiones, como es normal y natural, la palabra libertad. Entonces, me gustaría si pudiera explicar brevemente un poco qué le parece que el Partido Popular en estas elecciones de Madrid, cuyo objetivo básicamente es polarizarlas, no mucho más, use este tipo de eslóganes, dando a entender como que aquellas personas que en su día o que a día de hoy militan en formaciones comunistas pudieran no abogar por la libertad del ser humano. Mira, lo de Madrid tiene su peculiaridad, ¿no? Madrid la derecha, ¿no? Primero decir una cosa. Lo que estamos viviendo con la derecha en general es su degradación y el principio de su desaparición. Se lo pueden plantear como quieran. La derecha hasta aquí ha sido una y ahora es 30, o más. Es la crisis de la derecha. Porque una derecha franquista es insostenible. En el mundo que vivimos, es insostenible. Entonces, al final, en las derivas que hay, pues se aparece. Cosa que tengo que a lo mejor haber sucedido antes, ¿no? Porque hay la derecha franquista, la ultraderecha, la de brazo en alto, que tenemos que llevar al fascismo, y luego hay una derecha que medio crearon ahí, y luego había una derecha centrista en este país que se la cargaron, como fuera Adolfo Suárez. Adolfo Suárez se lo cargó el PP. Vaya, le echaron de la política a ellos. ¿Pero por qué le echaron a él y a otros más? ¿Por qué no una derecha más civilizada? No sé lo que es. Bueno, y no. Y entonces ellos eran los franquistas reconvertidos. Y no podían permitir que el poder lo tuvieran. Y por eso la crisis de la derecha. Por eso fue la Fuerza Popular, por eso fue el Partido Popular. Y hoy estamos en presencia de la definitiva, en la que deja clara ante los ciudadanos que la derecha española es la fascista, la que ha perdurado y pudo saltar de la dictadura a la democracia sin ningún daño, con algodones, ¿no? Y por lo tanto sobrevive. Entonces nosotros en este país, la característica que tiene, una de ellas es esa. Y esa es esa derecha que aparece ahora. La derecha que aparece ahora con Ayuso y que hace estos grandes eslogans, ¿no? Que ahora te digo, es una derecha bunkerizada que va hacia atrás respecto al futuro de la derecha. La derecha tendrá un futuro incluso en ese nuevo mundo que se va a diseñar. Pero esta es una derecha que va hacia atrás, que ante la necesidad de esa transformación y de cambiar profundamente, antes de que muriera Franco, en los años 75 y 74, se hablaba del búnker. Y los del búnker era una parte de los franquistas en el gobierno que luchaba contra aquellos otros que, como Fraga, tenían algún lenguaje un poco más centrista, que hablaban de que cosas. Bueno, pues esto lo llamaban los del búnker. Los del búnker quería decir que se metían dentro de la guerra y entonces ahí volvían hacia los principios más internos. Eso es lo que ha hecho la derecha. Pero eso no tiene futuro. ¿Sabes quién es el elemento que mueve esto? Pues en Madrid es Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez es un ser escondido, oculto, que funciona y que fue secretario de Estado, con Rajoy, con Aznar. Es un personaje siempre vinculado a los sectores más a la ultraderecha. Es el que ha diseñado estos campos. Y no se habla de él, no aparece en ningún sitio. Yo le conozco personalmente porque me he reunido alguna vez con él en mi época de radio y televisión. En la Motoa, ¿no? Entonces este personaje es muy oscuro y ese que ha diseñado esto dice, primero dijo, socialismo y libertad. Yo pensaba, bueno, socialismo, pero claro, esto es como el demonio, ¿no? O sea, lo malo de lo negro y lo blanco. Somos lo
blanco y nosotros somos blanco. Lo bueno, el bueno de la peli, el blanco, el malo de la peli, socialismo. Y luego ya le pareció poco, uy, eso no va a coger comunismo. Entonces, comunismo y libertad, porque eso era, antes decían el oro de Moscú, pero muchísimo la transición, estudiando eso para eliminar otras opciones políticas. Claro, el problema está en que esta gente que no pelea por la libertad nunca en su puta vida, por decirlo mal y pronto, que nunca les hemos visto, porque a mí, yo he visto a algunas de derechas en la transición, bueno, pues estar ahí y no ser partida de la dictadura, y bueno, incluso soltar algún dinerito de solidaridad para los presos, 20 euros. Yo tengo todavía tía, era una de las personas que iba puerta a puerta, estos personajes teóricamente liberales en la época del franquismo, a pedir dinero para las cárceles. Y ella untando una lista de todos. Yo tengo esos papeles con lo que daban en el operativo. Y daba 25 pesetitas, unas cosas miserables de gente miserable, ¿no? Mira, las cárceles porque hacían mucho dinero. Eso era la friacola. O sea, estar allí en esas condiciones, buscando la ayuda a los presos, luchar por eso, arriesgarte. Yo he corrido muchas manifestaciones esperando tiempo por casa. A mí, en la mili, yo estuve en la mili me sacó un capitán de la Guardia Civil pegando tiros sobre eso. Me pasó una cosa absolutamente terrible que la conté una vez, y es que estábamos, cuando Franco se moría, ya es libertad y tal, cuando Franco se moría, yo estaba haciendo la mili, estaba en el ejército y a todos los que éramos un poco de izquierda ya nacido, la tarde, los militares franquistas en aquella época, pues, más que circulados, se metieron en el parlamento. ¿Por qué? Porque éramos peligrosos y por lo tanto aquello estaba la cosa chunga, no se sabía qué iba a pasar, pues ahora todos al lado. Se murió Franco el 20N y este capitán fascista, pistola en mano, vino por la noche a levantarnos a todos los que estábamos allí, 8 o 10, que estábamos en el calabozo, eso aquí en la cuartel del cuartel, para que nos aprendiéramos de memoria el testamento de Franco. Lo vino con la pistola en la mano. Y no sabía hacerlo. Y los compañeros me decían, ¿qué hacemos? Y yo decía, pues aprenderlo de memoria porque me lo tiro. O sea, así, un tonto. Sí. Bueno, a las 4 de la mañana nos levantó, porque me parece que os habéis dormido y no habéis estado estudiando. Sí, a las 4 de la mañana, el mismo. Y nos sacó a correr por el patio, empezó a disparar tiros por los árboles. Estoy matando pajaritos. O sea, esto es real. O sea, eso es así. Tú ahora lo cuentas con la distancia del tiempo y claro, te das cuenta de que eso era un quito, un detalle de una cosa de unas personas ahí en el cuartelito. Bueno, nosotros salimos pero eso era la lucha por la libertad. Este capitán, no me voy a decir, era un alcohólico. O sea, no era lo cotidiano y entonces, pues esas circunstancias, claro, tú dices, bueno, yo te cuento esto por una cosa, pero bueno, luego la transición fue terrible. La transición, bueno, obviamente, estas personas, la gente quiero menos, y aquí en Madrid, pues cada 2 por 3 ibas a una cosa y pegaba un tiro, o sea, después ¿entiendes? O sea, eso fue la pelea por la libertad. Entonces, claro, la gente que de algún modo, como yo o como otros, cuando vienen esta gente y dicen, hablan de libertad, porque ellos nunca, de verdad, después lo dijeron, diciendo, es que me den un nombre. Yo solo quiero un nombre, porque conozco algunos nombres que han estado en la cárcel, pero ha sido por robar. Yo allí he visto a los Matesa, lo vimos nosotros, porque íbamos a la cárcel y llevan allí las familias. ¿No? Iban a verlo, ¿no? Y a las de rato, sus antecedentes estuvieron en la cárcel. También, en el caso de rato es que cada generación ha ido a la cárcel por el robar. No se ha salvado ninguna. Bueno, pues en el periodo de mi padre, bueno, claro, ¿cómo estaban ellos en la cárcel? Joder, en la cárcel ellos tenían un preso común que era el mayordomo, varias celdas, un preso común que era el mayordomo,
Todos los días la comida le entraba desde la calle de un restaurante. Ese era el gato. O sea, y pues estaban por robar. Estaban por luchar por la libertad. Y esa es la gran diferencia. O ladrones o los que firmaban las sentencias de muerte. ¿De acuerdo? Porque Fraga firmó. Eso es de lo que nosotros podemos hablar, de los que luego ellos se transformaron radicalmente en demócratas. No lo fueron nunca, ni después tampoco. Lo demostró la historia. Ellos han sido demócratas a conveniencia, a cómo les venía bien, a cómo sus negocios podían continuar buena parte. Había gente muy honesta, ha sido ápticos, yo que sé, gente que han estado... Pero si tú los vas mirando uno a uno, hoy, a día de hoy, ves como no han prosperado. O sea, esa gente que tenía esa honestidad, pues ahí se ha quedado, ¿entiendes? Siendo de derecha, conservando sus criterios, desde luego votando a los suyos, pero no ha hecho del poder un instrumento de beneficio. Y lo conocemos cuantos, son mucha gente, no conoces. Pero se ve claramente, ahora estos otros han entrado en la política como entró Franco cuando después de la República. Porque Franco era un pobretón, no tenía dinero. ¿Y cómo, siendo el generalísimo, iba a ser un pobretón? Pues se tuvo que hacer con montones de propiedades en este siniestro para hacerse adecuado a su nivel de mando. Y así luego, en el futuro, las cosas cambian. Esa es la realidad. Entonces, la libertad de que ellos hablan, de la libertad no es una libertad. Es la libertad de ellos para poder mangonear, hacer sus negocios y mantener a los suyos. Porque el fondo de la cuestión es esa. No es ya solo el poder. Es que a cada paso que vayas dando ahora dices, bueno, y ahora empiezan ya, ¿y quién va a hacer lo de los contratos de los hospitales? Y así va todo. Es una generación política que aquí, en el caso de Ayuso, ha mezclado la corrupción con la política. No ya solo con la política de la derecha, sino con la política. Y van dando pasos en la misma dirección. Y al final, que te vengan con este discurso de este nivel de falsedad para engañar a la gente, claro, a los que de algún modo, más allá del criterio político, lo hemos padecido en carnes, como decirle a la víctima de que ETA me pegó un tiro, decirle, ¡ah! ¿Qué pasaría? Mira, yo he cubierto la información de terrorismo. Bueno, yo he ido con un coche corriendo y un micrófono cuando asesinaban en Estilla, allá abajo, el cuerpo del tirado, ¿no? Y sé lo que es eso. Lo he visto, O sea, fíjate que esto es muy la derecha, una realidad terrible. Nosotros hemos vivido todo eso en una cosa que era brutal, inconcebible. Yo nunca me había negado a una víctima el dolor que tiene, ni la injusticia de lo que ha tenido después, ¿no? Pero que vengan a decir a nosotros que hemos sido víctimas del franquismo en otros múltiples aspectos diversos, en múltiples grados, lo que es la libertad, pues no. Por ahí no. Me parece ridículo. Esta Ayuso, que es una especie de pupé, saca de pupé china, con un discurso que alguien se lo está haciendo, que es Rodríguez, tiene muy poco recorrido. Por eso no va a haber más debate. ¿Dónde es la más allá? Porque de lo que hay que hablar, o sea, de la realidad que hay que hablar, no es de polarizar entre populismo y libertad, porque eso lo que es una especie de niebla para que no se hable de lo que es que estos te van a diseñar, decían, es que estos te vienen aquí, te van a diseñar un mundo de dictaduras, no sé qué, pero bueno, del estalinismo, que esas cosas que empezaron a apuntar, ya luego han tenido el Rodríguez, que es muy listo, se ha dado cuenta de que no se podía tanto, y entonces, pues ya he tenido que estalinismo, que aquí los comunistas siempre están en la cárcel. ¿Me habla usted? ¿De qué fantasía está intentando meterle la gente? Si aquí los comunistas, ellos hablan de los comunistas españoles, han estado siempre en el campo. No han estado en el mando, no han perdido el poder. Vea, o sea, está sobreponiendo una falsedad, una polarización para que la gente no piense sus problemas, no piense en los alquileres, en los salarios, cómo está el trabajo, cómo está no sé qué.
cómo están los muertos de la pandemia, que decimos que en Madrid es que la marinera, claro. Entonces, es una estrategia de desviar la atención. Y luego voy a hacer como hacía De Gaulle, que decía, o yo o el caos. ¿Cómo que usted y el caos? Usted y otros, usted y otra realidad, usted y otras cosas, pero ¿qué pasa? Que allí está como el Finisterre, se acaba el mundo y se cae todo. No, por favor, que ya somos que en este mundo no. Otra cosa que usted, lo normal es que usted haga, describa el mundo de crisis y diversidad. Eso sí, es muy complejo. Y ahí lo vamos a aceptar todo el mundo, todo dentro de la derecha tiene lo que tiene, y dentro de la izquierda pues tiene lo que tiene, la diversidad, la complejidad. Porque este mundo, y a mayor conocimiento que haya y que la humanidad tenga cada vez mayor conocimiento, cada vez es más diverso. El conocimiento lo que hace a uno es hacerle más responsable respecto a las perspectivas, porque uno se da cuenta de la cantidad de cosas. Y entonces lo hace uno bastante más prudente. Claro. Eso no sin dejar de asumir la realidad. Los únicos hechos. Y luego intentando ser cada vez más científico. Si esto no funciona, no funciona y no lo apliques otra vez. ¿Entiendes? O sea, que, vamos, esas cosas, ¿no? La que uno intenta hacer cada vez ser más científico respecto a la política igual. O sea, pues esa, la política no se sabe todo eso. Y esto lo único que es una, ya te digo, es una cortina de humo para que la gente no piense sus problemas y siga votando. La derecha en Madrid tiene un voto muy fiel, que son los mismos, muy asentados. Ahí Madrid tiene unas características sociológicas muy especiales. Y de hecho es un problema políticamente no resuelto. Aquí se hicieron las comunidades en Madrid, que tenía que haber sido un Estado federal, no lo es otra cosa, entonces esto es como muy guarripé. Muy guarripé, me refiero a lo que cada comunidad autónoma tiene su sentido histórico, pero Madrid es el Estado de su sentido histórico. Y al final se ha sobrepuesto un sello encima de ellos a conveniencia de todos en el momento de la transición de que Madrid se quedara con. Pero en realidad, si esto hubiera sido un Estado federal, Madrid sería como Madrid, ciudad, es una cosa así, porque el peso de la administración general y el peso de su estructura federal, de su política federal, es muy grande respecto al trabajo, a todo eso lo condiciona muchísimo. Y al final por eso pesa tantísimo en las políticas locales, las sentencias de los federales. Madrid está más fuerte. Entonces hay un grupo de gente de derechas muy vinculados a sectores de administración y tal, muy articulado en torno a todo eso. Y luego sectores industriales en el entorno que ya se me globalizado, entonces que sociológicamente Madrid tiene una situación muy importante. Entonces, bueno, pues ellos aprovechan de eso, se aprovechan de la población de la izquierda, los trabajadores ya no son lo que eran, que además trabajan en la precariedad, están en otro mundo, y sin embargo la derecha, lo que es el votante, sigue teniendo todavía su sustento fundamental. Buena parte de ellos reside en grandes capas de la administración, ellos te hago más claro del agua, ahí está una buena parte, de hecho ahí están los sindicatos de derecha, sé que hay una buena parte instalada ahí. Buena parte de la administración que vive del sector del Estado además está ahí también, y configura sociológicamente el voto. Ellos lo saben. Y a ese es el que hay que ir, porque eso les da garantía de una base social muy importante de voto. Del voto, y ahí está. Y la izquierda, sin embargo, a su lado, ¿qué es lo que está pasando con la izquierda? La izquierda está pasando pues, sus estructuras industriales, lo que le daba el voto de la izquierda, han desaparecido y se deterioran cada vez más. Se desestructuran sindicalmente, y bueno, esa es la realidad. Entonces, bueno, se aprovechan de eso, por eso salen los gritos de libertad o comunismo, porque eso ni le da la caja, es horrible. Y entonces, no importa que nosotros del otro lado les digamos esto, pero si somos sinvergüenzas y nunca habéis estado, eso no les importa, no les afecta. No les importa para nada, porque ellos lo que van es una porquería. Y el Miguel Ángel Rodríguez, que es listo, esto sabe muy bien, pues es el que le ha organizado el eslogan de campaña desde los orígenes a esta especie de muñeca china, esta de las muñecas esta que tiene la cabeza, si eso no es que alguien lo maneja, Rodríguez le da el discurso y ahí está, soltando sus frescas, eso sí, plagadas del trumpismo, en el sentido que están llenas de ignorancia. Se eleva la ignorancia a la categoría de primera mano.
Claro, la ignorancia, cuando se ha elevado a las categorías de primera magnitud, hemos llevado a la gente a situaciones muy dramáticas y muy crispadas. Las sectas, los movimientos nacionalistas que han conducido a las guerras, a los mayores holocaustos del mundo, han venido de la mano de ese tipo de discursos que se fundamenten en la ignorancia. Luego está el conocimiento puede ser mejor o peor, o más, pero el conocimiento al final siempre coloca las cosas, ¿no? Entonces, pero cuando tú te afincas en la ignorancia, amigo, puedes poner una vela en un monte a una parecida, para ver si hace el milagro. Y tendrás a miles de personas allí en la vela rezando para el milagro, pero esa es la estrategia política, ideológica, ¿no? De la estrategia trompista, que si no se le pone un voto, pues puede llevar a cualquiera de los desastres, de virus, de que no sé qué, en fin, todos conocemos lo que en el desarrollo de la humanidad de retroceso ha supuesto la gente cuando hace bandera de. Pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Ha sido un auténtico placer y un gustazo escucharle y la verdad que sus palabras son muy inspiradoras para seguir adelante, para tratar de por medio de la política y, por supuesto, desde el asociacionismo lateral a continuar con el legado, podríamos decir, que grandes figuras históricas como la de los profesores nos dejaron. Yo creo que fíjate, esto del legado, o sea, parte de, hombre, yo qué te voy a decir de mi padre y todo eso, de la heroicidad que yo he visto desde fuera que supuso poner toda la vida en eso y dejarla ahí metida y luego además ser firme y ser constante y no importarle ser diputado o dejarlo, y no importarle no sé qué y dejarlo y no decir ni media porque era natural. De las cosas que hay que aprender de estas figuras, además de ese ejemplo de constancia y de honestidad en la lucha, es esa capacidad de estar cerca de la realidad. Y luego examinar la realidad de forma crítica y superadora. La crítica superadora es la que cuando tú haces una investigación y llegas a una propuesta de investigación y luego resulta fallida, como en el 90% de los casos, eso lo que hace es ayudarte para emprender otra nueva, para llegar a la 92 que resulta que sí. La propuesta 92 de las 5 que has hecho, resulta que ese experimento cuántico, ha funcionado. Entonces la gente tiene que tener esa forma de actuar en la política, es decir, uno va hipótesis tras hipótesis, o sea, va de hipótesis certificada a hipótesis rectificable. Es decir, nunca hay una hipótesis definitiva, siempre se va de una cosa. Esa dinámica del materialismo dialéctico, dirían en filosofía, es el instrumento fundamental para es decir, tener claro que hay que avanzar, seguir para adelante y seguir formulando nuevas propuestas y soluciones para poder seguir avanzando. Porque te vas a tener a los que, evidentemente, a los chorizos. No es lo que hay en los chorizos. Efectivamente, te mete la mano en tu bolsillo en tu salario de hoy y se lo queda. Tú produces 100, al final a ti te dan 50, estos 50, 30 se reparten en gastos que haya podido generar y el 20 se lo queda en el bolsillo. Sin haber pegado un palo a la boca. Y esa es la realidad de la desigualdad. Nosotros nos crearemos siempre una cosa que rompa eso y vaya hacia la igualdad, hacia una distribución. Tú produces 100, y luego la plusvalía que tú produces, eres tú el que tienes que decidir. Bueno, si me ves, genial. Bueno, pues eso es lo que hay que, o sea, la conclusión más allá de todo eso es en fin, los personajes históricos nos tienen que ser útiles por todo lo que ellos hicieron, pero además por esa enseñanza vital de cómo comportarse de la vida y tirar para adelante siempre. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo y ha sido, como repito, por enésima vez y las veces que haga falta, un auténtico placer tenerla aquí. Hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias.